Después de nuestra meditación dominical, aquí estamos en Centro Cultural Yoga de Bonango y Poser, Aguascalientes. Y ahora con el tema deseos. ¿Cómo influyen los deseos en nuestra vida de yogis y yoginis? El trabajo espiritual que hacemos realmente con nuestra meditación diaria, que es la meditación de mantra, con mantra. Le llamamos mantra, yoga, meditación, que tiene un objetivo. El objetivo es alcanzar la iluminación, el ser, la autorrealización, el samadhi. Y viene siendo que, pues, los mayores obstáculos para nuestra evolución espiritual, primeramente, son los deseos. Y en segundo lugar, el ego. Para tocar el primero es necesario estar consciente de qué tipo de deseos estamos generando cotidianamente. Dice Swami Guru Devanand y Swami Shantananda en su libro De Buena Compañía que los deseos, pues desde que somos unos bebés, empezamos a tener el deseo de supervivencia, ¿no? El deseo de alimentación, lo básico, lo más necesario. Y ese deseo perdura para toda nuestra existencia, toda nuestra vida en este cuerpo físico humano. El deseo de la supervivencia es prácticamente inalterable y no se puede evitar fácilmente. La supervivencia tiene que ver mucho con el alimento, con el techo para sobrevivir a las inclemencias del tiempo y con el agua y la respiración. La ingesta de agua y la respiración de suma importancia, porque sin respirar no podemos durar más de 5 o 10 minutos, cuando mucho los superhombres. Y la respiración es absolutamente necesaria. La ingesta de agua también, porque una persona que no consume agua en 3, 4 días muere. Entonces el alimento también, el alimento material para el cuerpo físico, que es para sostener su bienestar, su supervivencia, bueno, pues se refiere también al alimento menos tóxico que sea posible para el cuerpo. Nuestro deseo es mantener el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es el templo del alma, e inconscientemente lo hacemos porque debemos cumplir en este plano material, en esta vida con cuerpo físico humano, absolutamente casi todos o todos nuestros deseos. Somos seres que tenemos deseos que cambian constantemente. Cuando éramos un bebé, el deseo de alimentarse para la supervivencia, con una ansiedad tremenda que sigue perdurando en nuestra vida. Cuando somos niños seguimos teniendo el deseo de supervivencia, pero además queremos juguetes y jugar y ser atendidos, pero también alimentación. Y cuando somos adultos comenzamos a tener el deseo de ser triunfadores en la materia, ser triunfadores en todo lo que se nos presente en nuestra vida, en el matrimonio, en tener hijos, en la reproducción, y estamos deseando constantemente todo eso, pero el deseo de supervivencia no termina. Y cuando ya somos adultos mayores, comenzamos a ser como niños, porque el deseo de supervivencia viene a ser
como el de un bebé, que urgentemente lo único más importante es tener todo lo que necesita físicamente para poder sobrevivir y llevar a cabo su misión en esta tierra. Su misión, diríamos, es su dharma, deber y propósito en la vida. Pero no puede haber dharma, como bien lo dijo Swami Gurudevananda, sin un buen karma. Entonces, en la concepción que tenemos todos los seres humanos de tener un buen karma, está implícito el hecho de tener muchas cosas que sean de nuestra utilidad y comodidad. A eso, bueno, le atribuimos que tenemos buen karma. Pero cuando algo se pierde, se daña o se transforma, entonces comenzamos a tener mal karma. Y pensamos así. Lo que sucede es que los deseos de el tener, sí en realidad representan una atadura para nuestra evolución, porque en la filosofía Vedanta del yoga no se refiere casi en ningún momento a la evolución material, sino que se refiere a la evolución espiritual. Un bebé puede o no tener nivel de conciencia de su espiritualidad y su desarrollo. Digo puede o no porque pues existen santos, maestros iluminados o han existido durante toda la existencia de la humanidad. Santos, personas que han tenido a bien regresar en una nueva reencarnación como ya iluminados y han alcanzado el estado de Samadhi y han terminado de realizar todos sus deseos. Es decir, ya un iluminado no tiene deseos realmente. Su único deseo viable y permitido por la filosofía Vedanta en el Bhakti Yoga es el deseo de estar unido con el Ser Supremo. La liberación del cuerpo humano para llegar al cuerpo espiritual del Paramatma como un iluminado. Así entonces, pues bueno, una persona que está practicando constantemente sus disciplinas de yoga, en sus meditaciones primordialmente, entonces puede llegar a vaciar el contenido mental y por lo tanto el contenido de deseos tan pesado que llevamos cargando. Pero igualmente la materia puede seguir siendo necesaria para el iluminado que sigue dando su enseñanza muchas veces de forma gratuita a todos los que se le acercan. Y esa benevolencia, esa bondad de un iluminado perdura por un tiempo hasta que viene otro estilo de samadhi sin semilla, que se le llama. El primero es con semilla, con conocimiento, con deseo de seguir ayudando. Y el segundo es sin semilla, ya sin deseos y renunciando al conocimiento y al servicio inclusive. Ya en otros niveles de conciencia y iluminación, en otras esferas cósmicas de seres iluminados, sin cuerpo físico, material, entonces continúa su servicio, pero de una forma ya sin necesidad de la materia, de una forma espiritual. Por lo tanto, bueno, aquel que tiene
sus deseos, todavía está en el camino de la realización de sus deseos. Está inconsciente del deseo primordial que debiera ser la unidad con el Ser Supremo, con Dios, con el Paramatman, con Brahman, con Dios, que ese debiera pues ser su primer deseo cuando es bebé. Pero como nacemos en este mundo material sin conciencia de nuestra existencia, esa conciencia se va despertando o desarrollando dependiendo de la vida del practicante, a qué se dedique y cuáles sean sus prioridades. Para un bebé iluminado, aquel que ya practicó en otras vidas las disciplinas del yoga o de cualquier otra corriente filosófica o religiosa y que trae ese bagaje de vidas pasadas, aunque sea un bebé, ya está pensando en continuar su obra de realización y de servicio a la humanidad. Pero para nosotros que somos como estudiantes del yoga, practicantes del yoga, eso se va dando lentamente, poco a poco. La renunciación a ciertas cosas y la renunciación a cierto estilo de vida puede ir llegando muy lentamente y podemos tener varias reencarnaciones y todavía no acabe de concretarse ese deseo de unidad con la divinidad. Pero en nuestro trabajo diario con mantra, yoga, meditación, entonces estamos trabajando para la vacuidad mental, lo que representa que la vacuidad mental viene a implicar también la ausencia de deseos. Y puede ser que esa se acelere o no, dependiendo de la dedicación del estudiante, del adepto. Ya cuando el estudiante está consciente de que debe de meditar conscientemente, y no por obligación, sino por su deseo de trascendencia, todos los días, al menos como nos indica nuestro gurú, 2 veces por día, puede avanzar a pasos agigantados, pero siempre y cuando no trastoque la disciplina que se debe llevar. Así, cuando además le agrega el no deseo de comer carne de animales, entonces su avance se acelera, es más ágil, ya no va tan lentamente, ya hay otro nivel de conciencia. Y cuando además de eso se decide a guardar silencio por mayor tiempo cada día, después de su meditación, durante el día, en su trabajo, en el momento que se preste la ocasión. Entonces, ese desarrollo puede acelerarse. Pero pongamos que ya es una persona muy evolucionada y ha alcanzado los niveles más altos de conciencia, pero le queda todavía un algo de apego. El apego viene siendo también el deseo de poseer algo, de tener algo. Son deseos también. En el último momento, cuando ya está a punto de iluminarse, entonces, si tiene el deseo de conservar algo, y según esto llevarlo a la otra vida espiritual, no es permitido por la ley cósmica. Tiene que dejarlo todo, inclusive sus más
preciados tesoros, que puede ser posiblemente un ser querido, un ser humano o un animalito al que le tenga mucho aprecio, o hasta cosas materiales, ¿no? Cuando toda su vida ha llevado una vida ascética, de repente no puede liberarse porque tiene un cariño o un apego por algo o alguien. Y en ese momento retrocede en su avance. Entonces, fíjense muy bien, todo influye de nuestros deseos, los más burdos, desde lo más burdo que ya los hemos transitado y los hemos realizado desde vidas pasadas, cuando fuimos animalitos, ¿sí? Que casi nuestro único deseo era la supervivencia y la reproducción entre unos y otros animalitos. Pero cuando reencarnamos como seres humanos en cuerpo humano, entonces debiera ser muchos más sutiles nuestros deseos. El deseo que se prescribe más sutil es la unidad con Dios, con el Ser Supremo, Brahman, la energía universal, o como lo llamen en otras corrientes filosóficas y religiosas. No tiene importancia ya en estos tiempos cómo se llame. Lo que es más importante es la realización espiritual hoy día en cada uno de nosotros. Y eso es lo que va a conservar la paz en el mundo. Por eso, estamos practicando cómo saciar nuestros deseos más sutiles, porque los más burdos ya los hemos realizado anteriormente. Y si una persona sigue con deseos burdos, porque pues también en esta viña del Señor ahí habemos de todo, sí, pues también hasta que no realice sus deseos más mundanos y perversos tal vez, no podrá seguir al siguiente peldaño. Es decir, su nivel de conciencia tiene que ir aumentando progresivamente, cuanto y más en cuerpo físico humano. ¿Y quién primero, los hombres o las mujeres? Lo tocaremos en otra ocasión. Ese tema es delicado también, como todo lo que se trata en filosofía yoga vedanta. Les deseo deseos sutiles, de paz, de amor, de armonía, de respeto, de unidad con el Ser Supremo, así, diariamente. Hari Om.